En Alabama, una enredadera importada casi gobierna el paisaje. El kudzu creció tan rápido que parecía haber decidido quedarse para siempre. Esta historia no trata de la típica plaga de uvas, sino de una invasión verde que convirtió carreteras, cercas y porches en una jungla de hoja. El video explica por qué el kudzu, traído de hacia finales del siglo para la exposición de Filadelfia y promovido por el Servicio de Conservación de Suelos en los años como solución contra la erosión, casi rediseña el estado. Surgen misterios, cómo pasó de ornamental a invasiva. ¿Qué decisiones humanas alimentaron su expansión y qué podemos aprender para convivir con la naturaleza sin perder el control? Veremos las tácticas que se probaron para frenarla, desbroce, herbicidas y enfoques de manejo integrado, con un toque de humor cuando la planta parece querer alquilar cada tronco y cada porche. Y al final entenderás cómo Alabama, la gente y la ciencia transformaron esa batalla en una lección sobre resiliencia, innovación y comunidad. Origen de la invasión del kudzu en Alabama. Pueraria montanavar. Lobata, conocida como kudzu, llegó a Estados Unidos desde Japón y se mostró por primera vez al público en la exposición Centennial de Filadelfia en 1876. Se presentó como una solución estética y práctica para bordes de jardines y, más adelante, para estabilizar suelos empinados. Los promotores la vendían como una planta decorativa que también podría detener la erosión de las laderas. En el sur, su clima cálido y las lluvias abundantes parecían convertirla en una aliada natural. Pero nadie imaginó que aquel follaje idílico terminaría cubriendo bosques enteros y elevando un misterio ecológico que aún se estudia. La broma de la planta, si se quiere, fue hacerse tan paciente como voraz al mismo tiempo. En Alabama, la invasión comenzó de forma lenta y, a la vez, imparable. Jardineros curiosos, coleccionistas de plantas y agencias de conservación plantaron kudzu para embellecer paisajes y para controlar la erosión de taludes en carreteras y fincas. Lo que parecía una solución rápida escapó de los viveros, esquejes y plántulas viajaron con viajeros, camiones y maquinaria, y la planta encontró un terreno fértil para crecer. Las vías trepaban sin dificultad por árboles, postes telefónicos y cercas. La ruta de dispersión fue doble, deliberada y accidental, impulsada por el deseo de estabilizar suelos y por la curiosidad de probar una novedad vegetal, además de la propagación natural a través de semillas, viento y agua, que encontró en Alabama un cómplice perfecto. ¿Cómo pasó de ser un ornamento a una planta que cubre paisajes enteros? La clave está en su modo de reproducción. La kudzu crece principalmente por vegetación, con raíces profundas y largos zarcillos que pueden regenerarse desde pequeños fragmentos, lo que facilita su expansión cuando se manipulan o transportan piezas de planta. Los primeros observadores confundían su crecimiento con crecimiento natural, decían que era inofensiva, hasta que el bosque empezó a someterse a una especie de invasión lenta y vegetal. El clima de Alabama favoreció su establecimiento, veranos largos y inviernos suaves permiten una temporada de crecimiento prolongada. Aún así, también hubo recursos humanos, carreteras, ferrocarriles y canales se convirtieron en corredores por donde la planta podía desplazarse y encontrar nuevos hábitats. Un misterio que resolvimos con el tiempo es que su expansión fue más rápida de lo esperado para una planta ornamental, porque su reproducción vegetativa permite que una pequeña porción de raíz o una rama derramada genere un nuevo clon. Parece que la planta sabía leer el paisaje con un GPS vegetal, y nosotros apenas la seguíamos el rastro. Con el tiempo, entender el origen permitió entender qué nos hizo vulnerables y qué camino seguir. La historia mostró que la introducción deliberada para usos prácticos puede volverse en contra cuando no se controla su propagación. Eso llevó a políticas de manejo de plantas invasoras y a medidas para evitar que jardines y viveros se conviertan en fuentes de nuevos brotes. Se aprendió a mirar con cautela las plantas traídas desde otros continentes y a vigilar estrechamente las rutas de transporte de material vegetal. En Alabama, la memoria de aquel origen sirve como recordatorio de que la curiosidad humana, también cuando parece inocente, puede sembrar un paisaje que después hay que desenterrar con paciencia y esfuerzo. ¿Qué es el kudzu y por qué crece tan rápido? El kudzu es una enredadera de la familia de las leguminosas cuyas hojas están formadas por 3 folíolos. Sus tallos se enroscan alrededor de cualquier soporte, desde postes hasta ramas de árboles, y esto le permite trepar sin esforzarse en buscar terreno profundo. En la práctica, puede crear una cubierta densa que oculta lo que hay debajo y transforma un paisaje en cuestión de semanas. Su crecimiento relámpago se debe a varias capacidades combinadas. Dispone de una fotosíntesis eficiente que convierte la luz en biomasa de forma notable. Si el suelo ofrece nitrógeno, su desarrollo se acelera, y si no, su sistema de bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces ayuda a compensar la carencia. Sus raíces y tubérculos actúan como reservas de energía que permiten reanudar el crecimiento tras interrupciones temporales, como estrés hídrico. Además, tolera calor extremo y sequía, y aprovecha la luz al trepar para acceder a la energía de la parte superior de la vegetación, evitando la competencia directa del sotobosque. Todo eso facilita que se extienda de forma continua.
Hay un pequeño misterio en su biología: ¿cómo consigue cubrir a otros organismos tan rápidamente? La respuesta está en su estrategia de dos fases. Primero, crece verticalmente, buscando la copa de lo que sea que tenga a su alcance, y luego despliega tallos horizontales que conquistan más superficie. Esta capacidad de combinar crecimiento rápido con desplazamiento lateral convierte cada soporte en un nuevo punto de partida para el despliegue de la planta. En entornos cálidos y con abundante humedad, el kudzu puede convertir jardines, vallas y árboles en una red verde que se expande con una rapidez sorprendente. En conjunto, su poderosa combinación de fotosíntesis eficiente, fijación de nitrógeno, reserva de energía en raíces y tubérculos, tolerancia al calor y a la sequía, y su capacidad de trepar lo convierten en una planta experta en aprovechar cualquier oportunidad para crecer. Comprender estas características ayuda a entender por qué crece tan rápido y cómo, en condiciones adecuadas, puede dominar un espacio antes de que uno se dé cuenta. Y sí, su creatividad en la escalada es casi un truco de ingeniería vegetal. Siempre que hay sol, calor y una estructura para abrazar, el kudzu está listo para avanzar. Impactos ecológicos y sociales de la plaga. El kudzu, traída desde Asia para controlar la erosión y embellecer jardines, encontró en Alabama un clima caliente y una red de bosques que ofrecían su lecho perfecto para trepar sin pedir permiso. Creció sin pedir permiso, cubriendo rápidamente cualquier superficie que pretendiera respirar luz. Sus hojas verdes y sus zarcillos enmarañados apagaron la vida de plantas nativas y dejaron a los árboles jóvenes sin hojas para alimentarse de la luz. Donde una vez había diversidad, emergió una monotonía de hojas grandes, como si la selva hubiera decidido vestirse de verde monocromo. Esto alteró el ritmo de los bosques, insectos, aves y otros pequeños huéspedes tuvieron que moverse a nuevas habitaciones que no estaban preparadas para ellos. Aunque kudzu es una leguminosa y fija nitrógeno, esa ventaja nutritiva no compensó la pérdida de hábitats nativos ni el desbalance de especies. El costo social se hizo visible en carreteras cubiertas, columnas de servicios y en los mil gestos de la gente que intenta mantener a raya la planta. Los propietarios privados, los agricultores y las autoridades locales gastaron tiempo y dinero en desbroces, herbicidas y planes de manejo. Las comunidades rurales vieron cómo la labor de control recae en manos de quien tiene herramientas y tiempo, no de quien tiene poder económico. En algunos tramos, el kudzu rompía la continuidad de la vegetación ribereña, dificultando las prácticas de pesca y caza que sostienen tradiciones locales. Para aliviar la carga, se recurrió al pastoreo de cabras y a estrategias de quemas controladas en contextos regulados, con resultados mixtos y aprendizajes importantes. Entre las preguntas que circulaban había un misterio: ¿por qué esta planta trepaba tan rápido y parecía invulnerable a intentos de eliminación? Las respuestas comenzaron a juntarse cuando los científicos observaron que el crecimiento acelerado dependía de estructuras disponibles y del microambiente. La sombra que creaba agravaba la competencia con especies nativas, mientras que sus raíces y zarcillos debilitaban árboles y enredaban infraestructuras. La solución no fue una sola, fue un mosaico. Combinaron manejo mecánico, selección de herbicidas específicos, restauración de plantas nativas y, sobre todo, programas de conservación comunitaria que empujaron a la gente a mirar el paisaje con mirada de restauración. También sirvió la educación. Cuando los residentes verificaron sus propias parcelas, las redes de vecinos se convirtieron en auditorios improvisados donde se compartía experiencia y sabiduría práctica. Al final, Alabama aprendió, como lo hacen los ecosistemas cuando se les presta atención, que la lucha contra una planta invasora no es una batalla de ganar o perder, sino un proceso largo de convivencia. Las comunidades que adoptaron enfoques integrados no solo controlaron la plaga, sino que restauraron parte de la diversidad y la funcionalidad de sus bosques. Queda la memoria de un paisaje que parecía susceptible de ser devorado por una enredadera. Sin embargo, resistió gracias a la acción colectiva, la ciencia aplicada y un toque de ingenio rural. En la lección práctica, lo que parecía una plaga terminó siendo un espejo de resiliencia local. Cuando la gente se organiza, incluso una invasión verde puede convertirse en una oportunidad para aprender a cuidar mejor su entorno. Estrategias y frentes de la lucha contra el kudzu. El kudzu llegó a Alabama como una decoración exótica y un remedio para la erosión, pero pronto demostró ser una intrusa que se esconde en cada rendija del paisaje. Su expansión no fue una simple línea recta, trepaba por árboles, envolvía postes y se infiltraba en los bordes de los bosques como una marea verde que no pregunta permiso. En las carreteras, en las ribas de los ríos y en las fincas, la planta mostraba su capacidad de ocultar lo que la rodea, reduciendo la visibilidad y la biodiversidad al competir con las especies nativas. Por esa razón, las autoridades y las comunidades labraron una estrategia en varias direcciones, cada una con su propio ritmo y su propio misterio por resolver. Un frente clave fue el control mecánico y la gestión del paisaje.
Cortar, podar y retirar los brotes jóvenes a intervalos regulares limitaba el crecimiento y agotaba las reservas de energía de la planta, pero requería constancia. El kudzu regenera desde raíces y rizomas profundos, y una sola pasada no basta. Se combinaron repeticiones de cortes con el manejo de las franjas ribereñas y los lindes de los campos para impedir que la planta recuperara terreno. Los ganados, en particular cabras y ovejas, se convirtieron en aliados inesperados. Pastorearlas en áreas afectadas reducía la biomasa disponible para resurgir, aunque no siempre erradicaba la raíz resistente. En algunos casos, el esfuerzo se complementó con la limpieza manual de áreas pequeñas para impedir que un par de brotes escaparan hacia manos o maquinaria. El segundo frente fue la lucha química, una aliada práctica en el control de invasoras persistentes. Los herbicidas, aplicados de forma foliar o directamente en la base de la planta mediante tratamientos en muñones y tallos cortados, ofrecían una solución más contundente cuando la infestación era extensa. La rotación de productos y la aplicación dirigida a las zonas prioritarias permitían prevenir la resistencia y reducir el impacto en cultivos vecinos. En áreas abiertas, los productos a base de glifosato y otros herbicidas selectivos se emplearon con disciplina, mientras que en lindes forestales se evaluaron combinaciones que minimizaban el daño a especies deseables. Este frente exigía monitoreo constante y un calendario flexible, porque el kudzu sabe volver si la vigilancia se relaja. La tercera línea de batalla incluyó enfoques biológicos y estratégicos de restauración del ecosistema. Se exploraron métodos para reforzar la competencia natural de la vegetación nativa y dificultar el establecimiento del kudzu en nuevos parches. En la década anterior, surgieron experiencias con enemigos naturales traídos de forma controlada para estudiar su efecto, aunque en la práctica muchos resultados fueron mixtos y había que calibrar con cautela para evitar efectos colaterales en cultivos y fauna local. Además, las quemas prescritas, la cobertura con mantos plásticos y la siembra de cubiertas vegetales nativas se combinaron para debilitar al kudzu y fomentar la recuperación de comunidades más diversas. En paralelo, las campañas de educación comunitaria y la coordinación entre agricultores, municipalidades y agencias estatales crearon una red de vigilancia que hizo más difícil que nuevos brotes pasaran desapercibidos. Entre los misterios que rodeaban la guerra contra el kudzu, uno de los más persistentes era la capacidad de la planta para adaptarse a distintos microclimas y a diferentes prácticas de manejo. Las soluciones no llegaron de una sola táctica, sino de un mosaico de acciones coordinadas, vigilancia activa, intervención rápida y una mezcla de herramientas antiguas y modernas. Al combinar el trabajo a ras de suelo, las intervenciones químicas con un uso razonado de herbicidas y la restauración de comunidades vegetales, Alabama logró frenar el avance de una plaga que parecía invencible. Todavía hoy, la historia de estas estrategias recuerda que una invasión exitosa no se derrota con una sola arma, sino con paciencia, datos y una intuición que sabe cuándo cambiar de táctica. Innovaciones y lecciones aprendidas. La kudzu, una planta trepadora traída desde Asia para contener la erosión y adornar jardines, se convirtió en una plaga que cubrió bosques, riberas y tierras agrícolas de Alabama de forma implacable. En poco tiempo, las soluciones tradicionales parecían inútiles frente a su crecimiento vertiginoso, y la región se encontró ante un desafío que requería pensar y actuar de manera distinta. Las primeras respuestas combinaron esfuerzo colectivo, herramientas de campo y ciencia aplicada, buscando frenar una expansión que parecía imparable. Fue entonces cuando surgieron innovaciones que marcaron la manera de enfrentar problemas ambientales complejos, no solo para ese momento sino para décadas venideras. Así nació una especie de guerra técnica contra una planta que parecía invencible, con avances que aún se estudian en aulas y laboratorios. Una de las estrategias más eficaces fue la adopción de enfoques multimétodos, en los que no se confiaba en una única técnica. Se combinó la limpieza mecánica de las zonas infestadas con tratamientos químicos selectivos para contener la regeneración sin dañar especies nativas, seguido de reforestación y restauración de cubiertas vegetales para sostener el control a largo plazo. Los trabajadores de extensión agrícola y los científicos desarrollaron guías prácticas que podían adaptarse a diferentes condiciones del terreno. Pendientes, suelos pobres y bordes de bosques eran abordados con planes específicos. Paralelamente, la vigilancia del progreso mediante mapeo y observación permitió detectar brotes tempranos y dirigir esfuerzos donde más se necesitaba. En algunas áreas, el pastoreo controlado de cabras ofreció alivio en terrenos difíciles, demostrando que la imaginación también puede ser una herramienta de manejo, no solo el acero o el producto químico. El misterio central tenía varias respuestas tentativas, porque regresa la kudzu cada año. La clave está en su capacidad para regenerar a partir de raíces y rizomas, así como en la capacidad de la planta para aprovechar microambientes alterados por incendios, disturbios o cortes.
La solución no fue un truco único, sino paciencia y persistencia, mantener presión constante sobre la infestación durante varias temporadas, combinar métodos y no abandonar los sitios una vez que parecían dominados. Otro enigma era saber si las prácticas podían sostenerse a nivel de paisaje sin causar otros desequilibrios. La lección fue clara: la restauración de hábitats y la diversidad de especies nativas actúan como cinturones de seguridad ante futuro rebrote. Así, la experiencia mostró que la innovación no consiste solo en nuevas herramientas, sino en la manera de orquestarlas a lo largo del tiempo y en la colaboración entre agricultores, científicos y comunidades. Las lecciones aprendidas en Alabama se traducen hoy en principios prácticos que siguen vigentes. La clave fue entender que la complejidad ecológica exige vigilancia continua, adaptabilidad y una visión de largo plazo, no una campaña de corto alcance. La colaboración entre agencias, universidades y productores rurales demostró que las soluciones pueden ser escaladas con resultados sostenibles cuando hay recursos, datos y voluntad para ajustar estrategias. Además, quedó claro que la restauración ecológica debe ir de la mano con la economía local. La inversión en infraestructura verde y en prácticas agrícolas inteligentes facilita la recuperación de paisajes y la resiliencia ante invasoras futuras. En resumen, innovación no solo significa inventar herramientas, sino reinventar la forma de convivir con un ecosistema y aprender de cada intento para afinar el siguiente. Perspectivas y desafíos futuros. El kudzu, planta trepadora de origen asiático, no necesita presentación en Alabama. Su capacidad de crecer sin pausa ha desbordado montes, valles y estructuras humanas. Con el tiempo, la región ha visto que la lucha contra esa plaga verde va más allá de un combate puntual, se ha convertido en un problema de manejo de tierras, biodiversidad y economía local. Las perspectivas futuras se centran en estrategias sostenibles que reduzcan la dependencia de soluciones de corto plazo. Desafíos clave: cambios en el clima, dispersión hacia nuevos hábitats, y la necesidad de recursos permanentes. Desde el punto de vista práctico, el futuro gira alrededor del manejo integrado de plagas. La mezcla de eliminación mecánica, control químico selectivo y enfoques biológicos se ve como la vía más realista para mantener las poblaciones bajo control sin dañar a otras especies. El monitoreo temprano es crucial. Las comunidades y las agencias buscan herramientas modernas. Drones y tecnologías de mapeo permiten identificar parches emergentes antes de que se vuelvan incontrolables. La participación ciudadana se vuelve una pieza central. Voluntarios, agricultores y escuelas cooperan para vigilar y reportar avances. El alcance del reto no termina en la frontera de bosque privado o zona rural, también implica áreas urbanas. Desafíos económicos incluyen financiar operaciones de control a largo plazo y gestionar el uso de recursos sin degradar suelos o agua. Desafíos ecológicos contemplan evitar efectos adversos sobre plantas nativas y polinizadores, que pueden verse afectados por ciertos métodos de manejo. El equilibrio entre control y restauración exige proyectos de reforestación y recuperación de hábitats degradados. Existen interrogantes persistentes sobre la resiliencia de los ecosistemas tras la reducción de kudzu. La solución pasa por planes de restauración que reintroduzcan especies nativas y creen competencia ecológica natural. Otra incógnita es cuánto pueden desplazarse las especies invasoras con cambios climáticos. La respuesta está en modelos predictivos y vigilancia continua. También hay dudas sobre cuáles métodos de control operan mejor en diferentes paisajes. La respuesta es la flexibilidad y el aprendizaje adaptativo. Historias de éxito locales muestran que las comunidades que combinan ciencia con conocimiento popular logran resultados más estables. En la práctica, la idea es dejar de depender de un único enfoque y construir una red de estrategias. En el futuro, Alabama podría ver paisajes más diversos si se invierte en investigación, educación y cooperación entre instituciones públicas, universidades y residentes. En resumen, Alabama enfrentó una invasión vegetal que parecía imposible de detener. El kudzu, traído de Asia en 1876 para controlar la erosión, creció con una velocidad increíble y cubrió bosques, cercas y muros, como si la planta hubiera decidido apoderarse del paisaje. Para los años ya tenía millones de acres bajo su sombra, ganándose el apodo de la plaga de uvas y la reputación de la planta que casi come al sur. La lucha contra el kudzu fue larga y diversa: desbroces mecánicos, quemas controladas, pastoreo de cabras y, con el tiempo, el uso de herbicidas como DDT y glifosato. No existía una solución única, fue un esfuerzo de gestión integrada que combinó técnicas antiguas y modernas. Aunque hoy la expansión está mucho más bajo control, la planta no ha desaparecido por completo y sigue siendo un recordatorio de que algunas batallas ambientales requieren paciencia y estrategia a largo plazo. Un par de misterios se resolvieron con el tiempo, como una enredadera tan vigorosa pudo salirse con la suya por décadas y que hacía falta para frenarla. La respuesta: raíces profundas, crecimiento rápido y la tenacidad de rebrotar tras cada intento de erradicación. La solución real vino de la suma de estrategias sostenidas, combinación de métodos y un entendimiento más claro de cuándo y dónde intervenir.
Si alguna vez viste una enredadera que parece extenderse sin fin por una cerca o una fachada, ya sabes lo que significa vivir en un mundo donde una planta puede escribir su propia historia en el paisaje. Si te gustó este cierre, deja un like, suscríbete y comparte para que más gente conozca estas batallas silenciosas de la historia natural. En los comentarios cuéntame si has visto kudzu u otras invasoras en tu región. En el próximo video nos adentraremos en otras invasiones vegetales que han cambiado ciudades y ecosistemas, desde la hiedra inglesa que cubre edificios hasta especies invasoras que llegan desde otros rincones del planeta. Vamos a ver qué aprendimos, qué funcionó y qué nos espera en el futuro cuando la naturaleza se revela con raíces y ramas.